Hola, bendiciones. Nuevamente tenemos el gran privilegio, la gran bendición de acercarnos a la palabra de Dios, que es vida para nuestras vidas. Te invito para que nos unamos en una oración. Bendito Dios, nuevamente te agradecemos por el regalo de la vida y con ella, Señor, la gran oportunidad que tenemos de conocer más de ti, que podemos, Señor, abrir nuestro corazón al entendimiento de tu palabra. Permite que ella nos desafíe el día de hoy y que pueda alumbrar nuestro camino cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta oportunidad quiero invitarles para que consideremos lo siguiente. La palabra normalidad. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en normalidad? Bueno, es posible que usted piense en algo como estabilidad, algo normal, sin novedad, cotidiano, equilibrado, todo en orden y cosas semejantes. La mayoría de las ideas que podrían venir a nuestra mente tal vez giran en torno a un sentido de normalidad o de todo está bien, todo está en orden. Y está bien, creo que es bastante aceptable. Ahora, la idea de que todo funcione con normalidad seguramente nos gusta. ¿Cuánto les gusta eso? Seguramente varios están diciendo, a mí me gusta. Me parece muy llamativo pensar en que todo funcione correctamente, que todo esté en orden, que todo esté en normalidad. Vamos a continuar hablando de esto. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que implica una cualidad, indica justamente eso. Señala algo que se ajusta a las normas, ¿sí? En otro sentido puede decirse que está en su estado natural. Eso es normalidad. Se puede decir también, o lo podemos expresar de esta manera, que cumple con las normas, que está en orden. Esa es la cualidad de la normalidad. No tiene que ver con algo subjetivo, sino con algo totalmente objetivo. ¿Sí? Eh, Tiene que haber un patrón, tiene que haber una medida, una regla para determinar que algo está en orden o que algo está en regla o que hay normalidad en algo. De acuerdo a esas reglas objetivas, se establece la cualidad de normalidad. Sin embargo, una de las realidades que tenemos que asumir con este tema es que si las reglas cambian, lo que se percibe como normalidad también cambia. ¿Sí? Hay culturas donde es normal comer cierto tipo de alimentos, pero en otras culturas se considera que no es así. Por ejemplo, en Occidente no tenemos ningún problema en consumir carne de res, pero si usted se va a la India, en la India hay unas reglas estrictas de que la vaca no se debe consumir, ¿sí? Entonces las reglas en cierta manera cambian el sentido de normalidad. En Occidente es normal consumir carne de res, pero en la India, por ejemplo, no lo es. Se habla en estos días de una nueva normalidad. Es razonable aceptar nuevas reglas ante una contingencia, como las cosas que hemos venido viendo a lo largo del desarrollo de este 2020. Sin embargo, el que se apliquen nuevas normas para atender una contingencia no significa que se tengan que exterminar o abolir otras reglas u otras normas. Lamentablemente, la tendencia del mundo en el que vivimos, del entorno en el que nos desarrollamos, tiende a atentar, a contradecir la normalidad. Se va en contra de las normas, porque es que su palabra misma lo indica. Y de eso es que trata este mensaje. Los que toman nota, por favor, escriban en sus libretas el título del mensaje de hoy, que es Normalidad en peligro de extinción. Una advertencia relevante. Muy bien, vamos a tener en cuenta el primer texto que voy a referir, que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, va a ser la pauta principal por medio de la cual vamos a desarrollar el tema de hoy. Deuteronomio 8, versículo 11 dice, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
La normalidad depende de Dios. No hay normalidad sin Dios. De hecho, este pasaje me llama mucho la atención porque este no es un test de memoria. No se supone que debamos aprendernos todas las reglas. De hecho, para algunos el desafío de aprenderse los 10 mandamientos ya es bastante. En los tiempos de Jesús habían muchísimos más de 600 mandamientos derivados de la ley de Moisés. Sin embargo, el punto no es no te olvides de los mandamientos, de las reglitas, sino no te olvides del Señor. Cuidado, no te olvides del Señor. Ahora, si nosotros pretendemos que hay normalidad sin Dios, eh, sencillamente estaremos validando la realidad en la que vivimos. Desconocer a Dios significa desconocer la esencia de la naturaleza, la perfección de la creación y el fruto de ese desconocimiento, o más bien de ese rechazo a esta verdad, lo que ha traído es que estamos de regreso al caos, al vacío y al desorden en el que se encontraba todo desde el principio. ¿Qué nos muestra Génesis? Bueno, la Biblia dice en Génesis que la tierra en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué hace Dios en ese momento, en ese escenario? Llega con su palabra a establecer orden, a preparar la creación, a desarrollar en ella una normalidad. Él le pone reglas a todo. Nos asombramos y creo que nunca nos cansaremos de impresionarnos lo maravilloso del equilibrio de la naturaleza, el orden de todo lo que existe. Cada cosa tiene su lugar y el Señor mismo decía al final de cada cosa que hacía, esto está bien, esto está muy bueno en gran manera. Los ambientalistas, que es una de las cosas que vemos hoy en día, reconocen que las cosas se han salido de la normalidad. Existen varios indicadores, sucesos que están ocurriendo alrededor del planeta, situaciones anómalas, cosas extrañas que están ocurriendo. Es muy triste ver, por ejemplo, escenas donde los lugares que deberían estar cubiertos de hielo ya ahora están totalmente descongelados. El hábitat de algunos animales se está viendo seriamente afectado. Eso lo reconocen algunas corrientes o algunos grupos de ambientalistas. No siempre se le da la gloria a Dios. No es fácil que ellos digan, no, es que alteramos el orden de la creación. De pronto no lo dicen de esa manera, pero en el fondo están reconociendo que las cosas deberían estar de otra manera, pero ya no están así. Y es que nos hemos especializado en señalar la punta del iceberg, ¿sí? No nos gusta apuntar hacia la raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? El problema es que nos olvidamos de Dios. Las normas fueron violentadas, actuamos de manera rebelde desde el principio. Dios estableció unos parámetros. La normalidad es el cuadro de Génesis. La pareja del Génesis y esa historia tan paradisíaca, tan especial, ese jardín tan hermoso, todo estaba perfecto, era la normalidad establecida por Dios. Todo estaba funcionando exactamente como Dios lo diseñó, con perfección. En el momento que el hombre violenta la voluntad de Dios y decide hacer sus reglas para sí mismo, entonces las cosas se perdieron, se salieron de control. Al igual que en Génesis, Deuteronomio 8:11, texto que acabamos de leer, es una nueva advertencia. Es Dios recordándonos lo importante que es guardar las normas, los decretos. Pero la raíz de esto es no olvidarnos del Señor. Por eso es que la normalidad está en peligro de extinción. Porque la tendencia de la humanidad es a dejar a Dios a un lado. Las voces de intriga hacia la bondad de Dios, hacia la fe, hacia lo de Dios, se siguen aumentando, se han multiplicado. Al igual que en los días de Noé, se multiplica la maldad sobre la tierra. Mire, están básicamente desconociendo el diseño de Dios. ¿Qué está pasando con el concepto de familia? Hablan de la familia tradicional como algo que ya es irrelevante, algo mandado a recoger. Y son muchas voces las que se levantan.
El respeto hacia la vida cada vez es escasea mucho más. Aumenta la violencia, aumenta, por ejemplo, el aborto. El asunto del aborto es algo muy delicado. Ahorita estamos escandalizados por las muertes por COVID-19, pero ¿quién habla de la cantidad de abortos que se han practicado de manera clandestina y también de manera, o sea, se pretende que hay algo de legalidad? El tema de la eutanasia, el porte de armas. ¿Cuántos escándalos hemos visto de gente que armada arremete contra la vida de otros sin ninguna contemplación? Esto está muy complicado. Ahora, lidiamos con otro asunto. Claro, como cada quien hace normas para sí mismo, ya Dios no es el patrón, el fundamento de la normalidad, entonces cada quien hace lo que le parece. Y la idea de tolerancia supone que debemos aceptar las normalidades de todos. Entonces, claro, si yo, digamos, tomo la normalidad como un asunto subjetivo, entonces lo que es normal para mí pueda que no sea normal para otro, lo que es regla para mí pueda que para él no sea regla, y entonces empezamos a jugar con el relativismo. Y en este escenario sucede lo mismo que sucedía en los tiempos de los jueces. Jueces, voy a leer para ustedes, acompáñenme a Jueces capítulo 21. Este es un texto muy particular porque deja ver algo, digamos, en palabras de los tiempos de los jueces en la Biblia, la misma realidad que estamos experimentando hoy. Jueces 21-25 dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así de sencillo. Cada quien hace lo que quiere y todos tenemos que aceptarlo, todos tenemos que tolerarlo. Es una extraña idea de tolerancia. Se le está dando apertura a un montón de cosas, se están legalizando muchas cosas. Las normas se están empezando a desquebrajar. Algo está sucediendo a nuestro alrededor. Y es un círculo vicioso. Y porque tan pronto se supera algo, digamos que se acepta algo, empieza algo diferente. Y cada vez es más complicado y cada vez es más confuso. Hoy es el aborto. ¿Qué será más adelante? Están ya algunas voces levantándose, insinuando que la pedofilia, incluso el incesto es aceptable. Para algunos es normal la poligamia. Ya hoy en día hay canales de televisión donde la historia o el propósito del canal es exhibir una relación polígama, un hombre con varias mujeres. Son cosas bien complicadas. Y es que el pecado, ¿sí? Cuando usted va en contra de la voluntad de Dios, se está oponiendo a la normalidad. El pecado se opone a la normalidad. Así funciona. Las rebeliones del ser humano van en contravía de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5. Este es otro texto muy interesante. Gálatas 5, para que consideremos seriamente lo siguiente. Si nosotros no estamos de acuerdo a lo de Dios, estamos en contravía de Dios. Y eso trae sus consecuencias. Mire lo que dice Gálatas 5:17, dice lo siguiente: porque el deseo de la carne o de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este es un versículo que describe básicamente la batalla, es una batalla real. Es lo de Dios contra lo que a nosotros se nos antoja. Y claramente hay una pugna, ¿sí? Todos hemos luchado con momentos en los que hemos dicho yo quisiera hacer la voluntad del Señor, pero como que me resulta más fácil llevar la contraria. Es una realidad. Dice entonces Gálatas que es el deseo de nuestra tendencia pecaminosa, de nuestra naturaleza caída, en contra del Espíritu, en contra de lo de Dios. Y a veces esa tensión es compleja de vivirla en la persona del cristiano, pero es bueno sentirla. El día que no sientas esa tensión, como que,
Como decía el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. El día que tú dejes de sentir eso, el día que te parezca normal tu manera de vivir, preocúpate porque entonces hay una gran crisis espiritual en tu corazón. Mira, el reino de Dios, y esto es importante, si puedes anótalo allí donde estás escribiendo ahora, el reino de Dios se hace evidente con la normalidad de su pueblo. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que Dios es real? Nosotros hablamos de Dios, del reino de Dios. Pues si eso es verdad, eso se tiene que hacer evidente. ¿En dónde se va a hacer evidente? Pues en la vida del pueblo de Dios. En las familias que aman o que dicen amar al Señor. Se tiene que notar, se tiene que hacer evidente la normalidad, lo normal del reino de Dios se tiene que ver en los matrimonios, en la crianza de los hijos, en las relaciones padres e hijos, entre hermanos, las amistades, los vínculos laborales. Es que la Biblia lo cobija todo. En el argumento de una película, y no dudo que ese sea el pensamiento del ateísmo, dicen que es que la religión se mete en todo. Confunden la fe cristiana con la religión común. Pero realmente, si Dios es nuestro rey, ¿sí? No hacemos lo que pasaba en los jueces. No había rey, entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. No había quien determinara unas normas. Pero nosotros, el pueblo de Dios, sí tenemos un rey. Por eso no hacemos lo que se nos antoja. O se supone que no deberíamos hacerlo. Y esto cubre, como decíamos ahora, todo, incluso los vínculos laborales, la manera de gobernar. Mejor dicho, todo lugar donde haya alguien cristiano tiene que demostrar que el reino de Dios es real. Y esa es la normalidad de la fe. Es el reino de Dios evidente en la normalidad, en la vida cotidiana de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Es real. La normalidad de Dios está en peligro de extinción. ¿Por qué razón? Porque no se está multiplicando las personas que respetan a Dios y que honran al Señor y que no se olvidan de Dios y que siguen su palabra. Por el contrario, se está multiplicando aquellas personas que reniegan la fe, incluso algunos están desertando. Hemos tenido que ver en los últimos, no sé, en los últimos años, personas de alto nivel de liderazgo con un cierto grado de influencia, literalmente negando la fe. Algunos lo han hecho con suicidio, otros los han hecho haciendo declaraciones donde, por ejemplo, ya dicen yo dejo el ministerio, yo no quiero continuar con la vida cristiana porque quiero darle rienda suelta a mi identidad, porque me considero de cierto grado de tendencia sexual, porque quiero salir del closet. Algunos abiertamente dicen, no, yo ya no creo, yo ya dudo todo lo que dice la Biblia. Es tremendo. Entonces, ¿cuál sería la técnica? ¿Cómo haríamos nosotros para evitar la extinción de la normalidad, de esa normalidad de Dios? Bueno, en el mundo natural, ¿qué hacen? Por ejemplo, si hay una especie, ¿cierto? Algún tipo de animalito y se dice está en peligro de extinción, está en vía de extinción. ¿Qué hacen los naturalistas o la gente que trabaja con el mundo animal? Consiguen una parejita, los cuidan mucho y generan el ambiente necesario y propicio para que se puedan reproducir. Y en la medida que empiezan a nacer las nuevas crías, se empieza a recuperar y eventualmente se evita la extinción de una especie. Nosotros deberíamos hacer lo mismo respecto a la normalidad de Dios, a los conceptos del Señor, a los estatutos de Dios. Si nosotros pudiéramos hacer o multiplicar nuestro liderazgo de fe, un liderazgo serio, no religioso, no legalista, sino una vida cristiana real en las familias, en todos los lugares donde habíamos mencionado ahora, en todos los entornos, seguramente la normalidad podría salvarse. La normalidad que Dios creó, la que Dios diseñó. Estaríamos de camino a recuperar aquel paraíso, aquel huerto del Edén especial. Algunos pensarán que estoy exagerando, pero si cambiáramos nuestras conductas, miren, hay personas que están ajenas a la fe, incluso algunos ateos, y reniegan de las cosas de Dios y las iglesias. Ellos creen que es posible cambiar algunos hábitos para que el planeta viva mejor, para que los animales estén mejor, para que la flora y la fauna
puedan recuperar su equilibrio. Es una gran contradicción porque hablan del equilibrio natural y desconocen al Creador, que es el que determina ese equilibrio. ¿Cuál es la meta? Deberíamos lograr nuevas manadas de gente viviendo en la normalidad de Dios, familias que llenan la tierra, hogares sanos, familias que se multiplican de manera natural, de manera normal. Esa es la meta que tenemos que tener. Y es verdad, Dios, por habernos impreso su imagen y semejanza, nos da un potencial. Lamentablemente el pecado distorsionó nuestra visión de la vida y hay un potencial para el mal que existe y es real. Todos luchamos con eso. Pero también tenemos un potencial de Dios en nuestro interior. Y cuando rendimos nuestra vida al Señor, Dios hace que lo que parece imposible se haga posible. Y yo lo creo en el nombre del Señor. Porque es que Jesús nos da una esperanza. Jesucristo, el cristianismo es una esperanza, porque se proponen cosas que sin Dios serían imposibles. Para el pueblo de Dios, la normalidad implica amar a los enemigos, perdonar de manera ilimitada, corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Parecen cosas imposibles. Vemos todo lo que está sucediendo, cómo tiran, abandonan a sus hijos, cómo no les importa renunciar y abandonar sus hogares y destruir los corazones. Pero Dios puede hacer lo posible. Hay una realidad y es que este mensaje es muy enfático. Sin Dios no se puede, pero con Dios sí se puede. Y es que la moralidad egocéntrica es incapaz y es insuficiente. Miren, por eso es que hablábamos, no se trata únicamente de reglas. Por eso el punto no es, no te olvides de los mandamientos, sino no te olvides del Señor. Cuídate de olvidarte del Señor. No te olvides de Dios. ¿Para qué? Para que entonces puedas guardar los estatutos y los mandamientos. Mira lo que dice Mateo 7, 28 y al 29. Mateo capítulo 7, versículos del 28 al 29 dice lo siguiente. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a mostrar la normalidad real, ¿sí? ¿Qué hacían los escribas, los intérpretes de la ley? Ellos se encargaban de estar ahí fiscalizando quién le faltaba esto, quién se equivocaba en aquello, que las reglas se cumplieran a cabalidad, pero Jesús vino a mostrar algo totalmente diferente. Él es mi Padre. Yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Yo sigo la voluntad de aquel que me envió. Y claro, la gente no lo veía solamente hablando, lo veía viviendo, lo veía haciendo. Y por eso la gente se admiraba, decía, él me sorprende mucho lo que él enseña, no solo por lo que él enseña, porque es muy bueno y porque es muy profundo, sino porque realmente lo que dice lo hace. Y ese era el gran reclamo de Jesús hacia los fariseos y los escribas. Ustedes le ponen cargas a la gente que ustedes mismos no están dispuestos a llevar. Ustedes le piden a la gente que haga cosas que ustedes no están dispuestos a hacer. Jesús no era así. Y si ustedes notan, Jesús no eliminó la ley. Jesús vino a cumplirla y mostró un estándar de cumplimiento. El cumplimiento está fundamentado en una relación de amor. El Hijo amando al Padre, invitando a los demás para que, si lo aman, guarden sus mandamientos, y ese Padre y ese Hijo se iban a deleitar en amarles y manifestarse poderosamente en Él. La normalidad es posible con Dios y por Dios. Es la normalidad de los hijos de Dios, es vivir en el Espíritu. ¿Cuál es el gran contraste? Miremos nuevamente Gálatas capítulo 5 y esta vez versículos 22 al 23 y los vamos a mirar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la normalidad de los hijos de Dios es vivir en el Espíritu. Personas que viven así no son simples cualidades. Es el Espíritu de Dios, es la vida de Dios
fluyendo en nosotros, ayudándonos a vivir en esa normalidad. No tenemos por qué luchar con el legalismo. No nos sentimos acusados y juzgados por la ley porque vivimos en el Señor, vivimos para Él. Y ya no se trata simplemente de cumplir normas, se trata de vivir en amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que acabamos de leer. Si vivimos en esto, no tendremos inconveniente. Vamos a vivir, imagínense cuánto necesitamos la paciencia, cuánto se necesita la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Ante todo esto, no hay necesidad de apelar al legalismo, no necesitamos ser escrutados por causa de la ley. Mire, la advertencia no caduca. Esto nos ha vencido. Se dijo en Génesis y continúa para todas las generaciones, para la actual y para las que vienen. Debemos cuidarnos de no olvidar al Señor. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, pero algo que tenemos que evitar a toda costa es que nos olvidemos de quién es el Señor. La normalidad del diseñador depende de eso. ¿Qué pasa con el carácter del ser humano sin Dios? Se llena de nuevas normalidades. La conducta, el carácter de los seres humanos se, se pinta de una extraña normalidad. Mire lo que dice segunda a Timoteo capítulo 3. Esto que voy a leer es el pan de cada día. Es lo que vemos en las noticias todo el tiempo. Es lo que nos escandaliza, pero al mismo tiempo, como es tan común, como pasa tan seguido, nos parece que es normal. Segunda Timoteo 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay mucho más que podríamos decir, pero basta con estos versículos para darnos cuenta. Es algo que pasa tan seguido. Los diarios, los medios de comunicación lo muestran y nos parece que es como tan normal. La normalidad de Dios está en vía de extinción y tenemos que hacer algo. Tenemos que evitarlo. Miren lo que estamos viviendo hoy en día, y esto ya es un poquito más, digamos, una aplicación a la realidad del mundo en los primeros, digamos, por ahora, 7 meses de 2020. Miren, se habla de las nuevas normalidades. ¿Y qué nos toca hacer hoy en día? Caminar por las calles y ver a todo el mundo con un tapabocas. Yo ahorita no estoy utilizando un tapabocas porque estoy realmente solo frente a esta cámara y mi esposa está a 2 metros de mí. Es algo tremendo. Las nuevas normalidades ya nos dejan ver en todos lugares tapetes para limpiarnos los zapatos, dispensadores de gel antibacterial. Y bueno, esas nuevas normalidades en cierta manera son razonables. Por la pandemia, el tema de guardar el aislamiento. En las formas está bien. Miren el auge de lo virtual. Cuánto movimiento en lo virtual, en lo educativo, en lo laboral, en lo ministerial, esto que estamos haciendo nosotros. En el tema de bioseguridad. Es importante en tanto que digamos, estemos seguros de que esto ha cambiado o que por lo menos hemos superado esta situación. Pero por otro lado aumenta la presión, porque las masas seguirán presionando para legalizarlo todo. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aunque legalicen todo, tenemos que estar alertas, porque vivimos en una sociedad en la que se insiste en el libre desarrollo de la personalidad. ¿Para qué? Para darle luz verde al aborto, para exigir que adoptar es un derecho de las personas, para legalizar el consumo de sustancias alucinógenas y así por el estilo, una cantidad de cosas. La eficacia de la piedad hoy está cuestionada. Gente que tiene apariencia, pero no es realmente gente de Dios. Pero Jesús
nos da la posibilidad de vivirlo. Jesús, como les decía hace un instante, no eliminó la ley. Él vino a cumplirla y a mostrarnos ese estándar de amor, la ley del amor, la ley de la libertad. Quiero concluir con esto. Si la normalidad, entendiendo la normalidad como la normalidad de Dios, ¿no? Si la normalidad se extiende o se extingue, será nuestra responsabilidad. La normalidad o se extiende, se multiplica con nosotros, o se extingue. Somos los responsables. Quiero leer esta última cita, Romanos 8:19. Y vamos a orar al Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Vamos a mirar qué dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Búsquelo allí, por favor, si lo tiene a la mano, el versículo 19. Que dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, el cosmos entero, anhela, gime, sufre como con dolores de parto, anhelando que la normalidad de Dios se manifieste en ¿quiénes? En los hijos de Dios. Que podamos ser agentes de luz, que seamos bendición, que seamos sal, que seamos lo que tenemos que ser. Y podamos decir un día que la normalidad ya no está en vía de extinción, sino que está en vía de expansión, que se está extendiendo. Oremos para que esto suceda. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, delante de ti sujetamos nuestros pensamientos. Estamos viviendo una cantidad de situaciones en nuestro mundo. Se utilizan conceptos, se hablan en algunos términos. Se está hablando de nuevas normalidades. Las reglas están cambiando y van a pretender que muchas cosas fundamentales de la vida cotidiana cambien. Algunas serán razonables, Señor, tendremos que aceptarlas por la seguridad física, biológica, la salud de nuestra familia, de las empresas. Todo esto pueda que tengamos que aceptar muchas cosas, pero tendremos que estar alerta para que la normalidad, lo que tú estableciste en tu palabra, no lo perdamos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. No queremos olvidarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a preservar la normalidad tuya. Padre, que podamos aplicarlo, que en nuestros hogares podamos cuidar a nuestros hijos, que en nuestro entorno social se puedan multiplicar hombres y mujeres de Dios, que asimismo repliquen la normalidad, tus decretos, tus estatutos, confiando y creyendo que tú eres un Dios bueno. Que este mundo pueda ver la luz. Dios, no sabemos qué vendrá más adelante. En este momento no podemos vivir mucho de lo que tú nos pides a través de tu palabra en las relaciones interpersonales, en la convivencia con el resto de la gente. Pero tenemos una esperanza, y es que contigo podemos vivir y multiplicar esa normalidad que está en vía de extinción. Confiamos en que tú nos ayudarás hasta el día que tengamos que irnos contigo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.